Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy en este video lo que vamos a hacer es dividir esta planta de citronela. Vamos a hacer la división por mata o por esqueje. Esta planta de citronela, su nombre científico es Pelargonium citrosum. Otros nombres, como le acabo de repetir, es citronela o malva rosa. Lo que vamos a hacer es tomar la planta más joven y cortar una rama de aproximadamente 15 centímetros para que luego podamos hacer el esqueje. Vamos a sacarles varias ramas y vamos a dejar alguna para que la planta no se deshidrate. Tenemos este mini invernadero que ya hice otro video, que le voy a dejar el link para que ustedes los puedan ver, que nos va a servir para que hagamos enraizar rápidamente este esqueje. Estamos en pleno agosto acá en Buenos Aires. Estamos todavía en invierno, donde las temperaturas oscilan 6 a 9 grados. Entonces necesitamos hacernos de este mini invernadero. No le vamos a sacar todas las hojas, le vamos a dejar alguna para que la planta no se deshidrate. Luego lo que vamos a hacer es ponerle el sustrato. El sustrato que yo utilizo es un 50% de tierra común, un poco de arena, 25%, y 25% de humo de lombriz. La arena hace que la tierra esté más permeable, que esté más suelto, y eso va a lograr que enraice mucho más rápido el esqueje. Luego, con este palito, vamos a hacer un orificio para que podamos introducir el esqueje. Así no forzamos tanto a la planta. Lo ubicamos en su lugar, vamos a presionar para que no tome aire y luego vamos a proceder a cerrar nuestro mini invernadero. Este mini invernadero le va a dar las temperaturas que necesita y la humedad para que pueda enraizar rápidamente. Lo vamos a hacer de esta forma, con mucho cuidado. Ya tenemos, le pusimos una fecha, ya tenemos preparado. Lo dejaremos en media sombra unos 10 días y luego ya lo pondríamos a pleno sol. Igual estamos en invierno, o sea que el sol no es tan fuerte todavía. Yo igualmente hice acá 3 plantas más. Ustedes pueden hacer la cantidad que ustedes quieran. Esto quedaría así, de esta forma, en nuestro mini invernadero. Recuerden dejarlo 10 días en sombra hasta que agarre fuerza. Después ya lo podemos pasar a pleno sol. Y calculen en 15 días más, en 25 días ya la planta tendría que estar bien enraizado y bien crecido y fortalecido. Lo vamos a acelerar estos tiempos gracias a este mini invernadero. Acá vemos el resultado. Vieron cómo creció rápidamente. Estos serían 25 días. Y ya está en condiciones de sacarle la parte de arriba para que ya se vaya adecuando a la temperatura del medio ambiente. Una vez que le hayamos sacado la tapa de arriba de este invernadero, lo podemos dejar
en esta especie de maceta que va a quedar, o bien trasplantarlo a una maceta mucho más grande. Ahí lo ven. Yo generalmente, una vez que está bien enraizado y ya tomó la fuerza, está bien crecida esta planta, lo pongo en una maceta de 8 litros. Una maceta de 8 litros tendría más o menos 30 centímetros de alto por 18 centímetros de ancho. Y la planta crecería bastante grandecito, tomaría una altura de 50 centímetros. Esa sería la altura, a veces mucho más grande, hasta 60 centímetros llega a crecer. Dos datos más que quisiera aportar a este video, que no lo hice desde un principio porque me olvidé, discúlpeme. Esta planta lo bueno que tiene es que cuando uno lo roza con la mano, con el cuerpo, libera un olor a limón. Por eso en algunas partes le dicen citronela limonera. Lo bueno, el siguiente dato es que lo bueno que tiene es que puede ahuyentar los mosquitos naturalmente. Y me olvidé este tercer dato, también se puede sacar unos aceites que es muy bueno también. Bueno, pero es un pequeño dato que aporta el video, pero en sí lo más importante es que hayamos visto cómo hacer estos esquejes, cómo multiplicar esta planta maravillosa. Recuerden hacer sus comentarios, todos sus comentarios van a ser bienvenidos porque esto ayuda, nutre al canal, a la comunidad. Cuanto más información tenemos, más sabremos cultivar nuestras plantas. También contame cómo lo haces vos, qué técnica tenés para multiplicarlo, reproducirlo. Todo ayuda a la comunidad. No se olviden de ponerle un like, compartan este video y no se olviden de tocar la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo video. Un abrazo grande de Buenos Aires, Argentina.